Hola a todos, iniciamos nuevo tema que lleva por título Geometría Analítica. Desde el principio de curso, cuando yo os dejaba estos vídeos en YouTube para que los vierais, el objetivo era que complementarais lo visto en clase. En esta nueva situación en la cual la enseñanza online toma totalmente protagonismo, pues bueno, estos vídeos han pasado a ser vuestras explicaciones, vuestras lecciones. Y hay temas que, bueno, pues se pueden dar un poquito en matemáticas, que yo considero que siempre la explicación en cara a cara siempre es lo mejor. ¿Vale? Pues hay temas que hay veces que no se dan mucho a que sea únicamente este vídeo o esta explicación lo que vosotros vayáis a tener. Y para mí este es el tema que más os puede torturar, por decirlo así de una manera bastante clara. Pero bueno, el objetivo ya sabéis cuál es que lo miréis con tranquilidad, que intentéis asimilar algunos o todos los conceptos, cuantos más asimiléis mucho mejor para aquellos que necesitéis este tema el año que viene en el bachillerato científico-tecnológico, y ya digo, avanzar y bueno, asimilar un poquito de qué va este tema. En este primer vídeo vamos a tratar el apartado de vectores, también fundamental en la asignatura de física. Y antes de ir ya con el desarrollo, quisiera agradecer a la compañía de departamento Carmen María Bustamante Gomino por la coordinación y la ayuda en la realización de los materiales que voy a exponer a continuación. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a ver la definición de vector en el plano y qué características tiene cualquier vector. Bueno, pues un vector lo tenéis aquí, si os fijáis, es una flecha que va desde un punto A que se llama origen a un punto B que se llama extremo. Si os fijáis, si esto fuera un sistema coordinado, lo que tenemos que hacer es un movimiento, como igual que cuando nosotros teníamos que representar un punto, ¿vale? El vector va a tener una serie de coordenadas, lo veremos más adelante, que lo que nos hacen es indicar qué movimiento se hace en horizontal, que sería la X, y qué movimiento se hace en vertical, que sería la Y. ¿Vale? El movimiento en la X nos indica si vamos hacia la derecha, si la coordenada es positiva, o hacia la izquierda si es negativo. Y la Y lo que nos indica es la altura, si es positiva vamos hacia arriba y si es negativa hacia abajo. Los vectores los vamos a denotar de esta manera. Ponemos primero el origen, el final y una flecha aquí arriba. Y en todo vector podemos distinguir tres características. La primera es el módulo del vector. El módulo del vector es lo que mide esta distancia, de A a B. ¿Vale? Se designa con este símbolo, es como si fuera un valor absoluto, ¿vale? Pero cuando es un vector, ya digo, es módulo. Y si las coordenadas fueran x e y, lo que mide este vector, fijaros que vendría por esta fórmula, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Os suena? Yo creo que sí. Si os fijáis, si nosotros tenemos esta figura, si os fijáis, tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, lo que mide el vector, si os fijáis, es la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa qué es? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Vale? Pues sería raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Por otro lado tenemos la dirección. La dirección de un vector viene determinada por la recta en la cual se encuentra. Una recta infinita, ¿vale? Y la de todas sus paralelas. Si os fijáis, este vector pues tiene infinitos vectores paralelos, ¿vale? Pues todos ellos se dice que tienen la misma dirección. Y después cada dirección admite dos sentidos que son opuestos. Tenemos este sentido y el contrario, que sería ir, ¿vale?, hacia el otro lado. Entonces esas son las tres características: módulo, dirección y sentido. Si os fijáis aquí, los vectores PQ y PR son vectores que tienen la misma dirección porque están en la misma recta, pero sus sentidos son opuestos. En este tema trabajaremos las gráficas poquito, pero ya digo, lo esencial es el trabajo con coordenadas. Bien, si nosotros consideramos todo punto tiene dos coordenadas, una abscisa y una ordenada, ¿vale? Entonces si llamamos a las coordenadas de A x1 y x1 y a las de B x2 y x2, pues entonces el vector, ¿cómo se calcula? Pues lo que se hace es restar a las coordenadas del extremo, les vamos a restar las coordenadas del origen, ¿vale? Entonces restamos, si el inicio es A y el final es B, pues sería x2 menos x1 para la abscisa y x2 menos x1 para la ordenada.
final menos origen, extremo menos origen, extremo menos origen. Si nosotros tenemos las coordenadas, ahora el módulo, fijaros quién era. Antes si lo llamábamos x e y era la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pues ahora x pasa a ser x2 menos y1 y pasa a ser, y2 menos y1. Entonces siempre el módulo, si os fijáis, es la raíz cuadrada de esta coordenada más el cuadrado de esta coordenada, ¿vale? He sustituido la x y la y por las coordenadas que hemos obtenido. Por ejemplo, si ya tuviera las coordenadas 1, 3 y b, 4, 7, entonces el vector de origen A y extremo B se calcularía restando las coordenadas de B menos la de A. Entonces fijaros, para la x sería 4 menos 1 quedaría 3 y para la ordenada 7 menos 3 quedaría 4. ¿Y quién sería el módulo? Entonces la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería la raíz de 25, que es 5. Si os fijáis, aquí hemos puesto que las coordenadas son 3, 4. Se puede poner de varias maneras, con el igual por el medio o sin el igual, ¿vale? Digo, admiten las dos maneras. Y lo que os decía antes, esto lo que nos viene a decir es que es un poco el rastro que se sigue para llegar de A hasta B, es decir, lo que hacemos es ir 3 a la derecha y 4 hacia arriba, ¿vale? Para pasar del 1, 3 al 4, 7. Nos movemos 3 a la derecha, del 1 al 4 y 4 hacia arriba, del 3 al 7, ¿vale? Entonces, las coordenadas nos indican, ya digo, es un poco el camino a seguir. Para acabar este primer apartado, dos vectores, para que sean iguales, tienen que tener todo igual, es decir, tienen que tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, en cuyo caso van a tener, evidentemente, las mismas coordenadas. Vamos con las operaciones con vectores y, en primer lugar, el producto de un vector por un número. Bien, pues si multiplicamos un número por un vector, que se denota así, acá por el vector, no se pone el por, que en algunos sitios lo veréis. Vale, lo que viene a hacer esta operación, por decirlo así rápido, es, manteniendo la dirección, lo que hace es acortar o alargar lo que sería la longitud del vector, su módulo, y también lo que puede hacer es cambiarlo de sentido. Bien, para calcular el módulo tendríamos que, esta fórmula, si os fijáis, aparecen varias veces los dos palitos del valor absoluto del módulo, pero cuidado, aquí el producto de un número por un vector va a ser un vector, con lo cual estas dos rayas aquí significarían módulo, ¿vale? Es el producto de, en este caso no es módulo porque k es un número, sería el valor absoluto de k por el módulo de v, ¿vale? Es un poco rollo esto, pero bueno, tampoco lo vamos a utilizar mucho. La dirección, vuelvo a decir, es la misma y después lo que hacemos es que podemos tener el mismo sentido o el opuesto según sea k positivo o negativo. ¿Vale? Entonces, si k es positivo, mantenemos el sentido y lo que hacemos es, si es mayor que 1, alargar el vector, si es menor que 1, acortarlo. Si el k es negativo, cambiamos el sentido y pues volvemos a hacer lo mismo de alargarlo, acortarlo. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis varios ejemplos. Si tenemos que v es este vector, 1,5v es positivo, el multiplicarlo por 1,5 es positivo y mayor que 1. Entonces, lo que hacemos es alargarlo. Fijaros, tenemos lo que es v, que es este trocito, y la mitad. Menos 2v. Como es negativo, cambiamos el sentido. Fijaros, aquí iría como de hacia arriba, pues lo cambiamos hacia abajo, ¿vale? Y fijaros ahora que el módulo sería el doble, mide el doble porque estamos multiplicando por 2. El menos nos indica el sentido y el número lo que alarga o se acorta. Menos v, si os fijáis, es el vector, pero con el sentido contrario, ¿vale? Y 0 por un vector va a dar 0, pero cuidado, no es el 0 número, es el 0 vector. El 0 vector, lo indicaré ahora en la siguiente pantalla, es aquel que el origen y el extremo es el mismo, es decir, carece de dimensión, es un punto. Aquí tenéis lo que acabo de decir, ya digo, multiplicar 0 por un vector es el vector 0. Tienen el mismo origen y extremo y por lo tanto, ¿vale? Su módulo es 0, carece de dirección. Multiplicar por menos 1, ¿vale? Acordaos, siempre que multiplicamos por menos 1 un número tenemos el opuesto, pues aquí igual. Tenemos el vector opuesto, que tiene sentido contrario, ¿vale? Y si ahora nosotros hablamos de coordenadas, que es con lo principal que vamos a trabajar, no gráficamente, cuando un número multiplica las dos coordenadas de un vector, lo que vamos a hacer es multiplicar cada una de las coordenadas por ese número, ¿vale? Y las coordenadas del vector 0, evidentemente, es el 0, 0. Y las de menos v son las opuestas, cambiar las dos de signo. Mirad, aquí tenéis un ejemplo. Si el vector v tiene estas coordenadas, 5 menos 1, menos v es el opuesto, hay que cambiar los dos de signo, menos 5 y más 1.
3 por v es multiplicar por 3 este vector, pues multiplicamos por 3 las dos. 3 por 5, 15 y 3 por menos 1, menos 3. 15 menos 3. Y menos 2v hay que multiplicar por menos 2, menos 10 y 2. Vamos con la suma de vectores. Bueno, pues la suma de dos vectores, gráficamente, podemos hacer de dos maneras, ¿vale? Bien, fijaros, vamos a suponer que u es este vector y v es este. Entonces, la primera manera de hacer la suma es u más v. Lo que vamos a hacer es, tenemos el vector u y en el extremo colocamos el origen del vector v. Aquí lo tenéis, u, desde el extremo colocamos el origen de v. Y ahora lo que hacemos es unir el origen de u con el extremo de v. Y esto sería la suma. ¿Cuál es la otra manera? Fijaros. En lugar de colocar el vector v, su origen, en el extremo, vamos a hacer que los dos vectores, colocarlos, ¿vale?, de manera que tengamos los dos orígenes juntos. Aquí los tenéis, u y v. Y trazamos el paralelogramo, ¿vale? Lados paralelos con la misma longitud, este y este. Si consideráis la diagonal que parte del origen común, ¿vale?, eso es la suma. Fijaros, miradlo aquí. ¿Veis cómo es el mismo vector? Entonces, para sumar tenéis dos opciones, estas dos, ¿vale? Vuelvo a decir, colocar el origen del segundo en el extremo del primero y unir el origen del primero con el extremo del segundo. O colocar los dos orígenes juntos, establecer el paralelogramo y la diagonal que parte del origen sería la suma. Si hablamos de las coordenadas, es muy sencillito. Lo que tenemos que hacer es sumar las primeras coordenadas de u y v y las segundas coordenadas también de u y v. Por ejemplo, si u es 5 menos 4 y v menos 1, 7, la suma ¿quién sería? 5 más menos 1, ¿vale? El más mantiene el signo, entonces sería 5 menos 1 quedaría 4, y menos 4 más 7 gana el positivo, 7 menos 4, 3, el vector 4, 3. Para la resta. Bueno, pues toda resta se puede transformar en una suma de esta manera, ¿vale? U menos v sería igual a u más menos v. Entonces, fijaros, hemos visto la suma. Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahora es sumar u, pero no con v, sino con menos v, con su opuesto. Entonces, ¿cuáles eran las dos maneras? La primera teníamos u, v, ¿vale? Entonces, u lo dejamos igual. Entonces, tengo que sumarle el opuesto. El opuesto de v sería el que, si este mira hacia abajo, el que mira hacia arriba. Pues colocamos el origen del opuesto en el extremo de u. Entonces, fijaros que esto sería u. Este vector sería el opuesto, mirando para arriba, y lo colocaríamos, ¿vale?, desde el extremo de u. Y unimos de nuevo el origen con el extremo de menos v. Y esta sería entonces la resta. ¿Cuál era la otra manera? Colocar los dos vectores, ¿vale?, de manera que coincidieran los orígenes. Establecer el paralelogramo y antes, ¿quién era la suma? Pues la diagonal que partía del origen común. Bueno, pues en este caso, la resta es la diagonal que parte del extremo de v. Fijaros, es este vector, mirad, coinciden, ¿vale? Tienen la misma dirección, son paralelos, ¿vale? Entonces, muy sencillo, de las dos maneras, yo creo que la mejor sería la del paralelogramo, porque fijaros que las dos diagonales os dan la suma y la resta. La que parte del origen, la suma, la que parte del extremo de v, la resta. ¿Vale? Aquí tenéis las dos maneras explicadas. Si tenemos las coordenadas, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es restar las abscisas y restar las is, ¿vale?, las ordenadas. En este caso tenemos u, los mismos vectores de antes, la resta sería 5 menos menos 1, el menos menos se convierte en más, 5 más 1 sería 6, y menos 4 menos 7, los dos negativos, da negativo, y 4 y 7 menos 11. Bien, vamos con la siguiente definición. Dos vectores u y v se dicen que son proporcionales si tienen la misma dirección, ¿vale? Es decir, son paralelos. Y esta definición al revés también es cierta, por eso pongo el viceversa. Dos vectores tienen la misma dirección si son proporcionales. Ser proporcionales es que lo sean sus coordenadas, ¿vale? Entonces, hay dos maneras de ver que dos vectores son proporcionales. Os pongo aquí las dos, ¿vale? Hay veces que se ve a ojo, ¿vale? Entonces, que sean proporcionales es que un vector se puede obtener a partir del otro multiplicándolo por un número. Entonces, fijaros este caso. U sea menos 4, 10 y v es 2 menos 5. Fijaros, voy del pequeño al grande, del 2 al menos 4 habría que multiplicar por menos 2. ¿Se cumple lo mismo en la otra coordenada? ¿De menos 5 a menos 2 da 10? La respuesta es que sí. Con lo cual fijaros que el vector u, el grande, es menos 2
por v, ¿vale? Verlo a ojo. Pasar de la pequeña a la grande, de la pequeña a la grande. Si se multiplica por el mismo número, son proporcionales. Al revés, también se puede dividir entre menos 2, ¿vale? Pasando del grande al pequeño, pero yo creo que es más sencillo la primera opción. Y la otra manera, que se utiliza sobre todo para obtener alguna incógnita, pues indicar la proporcionalidad. Es decir, pues como hemos visto en semejanza, como hemos visto en proporcionalidad en los cursos anteriores, pues sería proporcional si al dividir las abscisas se obtiene lo mismo que al dividir las ordenadas en el mismo orden. O, fijaros, aquí os pongo las dos fórmulas, igual que en semejanza. x1 entre x2 tiene que ser igual a x1 entre x2. O x entre y igual a x entre y, siempre en el mismo orden. Por ejemplo, 6, 9, 2, 4. Mirad, se ve muy fácil que no son proporcionales utilizando la primera propiedad que os he dicho. Mirad, del 2 al 6, ¿por quién habría que multiplicar? Por 3. ¿Se hace lo mismo en la otra? ¿4 por 3 da 9? No. Entonces no son proporcionales. ¿Que no lo veis? Fijaros, una opción sería ver si 6 entre 2 sale lo mismo que 9 entre 4. O 6 entre 9 igual a 2 entre 4. Y no sale lo mismo porque esto daría 3 y esto no daría 3. ¿Vale? Entonces yo creo que es más sencilla esta opción. Y ya digo, esta se utiliza cuando a lo mejor tenéis alguna incógnita, al igual que hacíamos en proporcionalidad. El siguiente concepto es el de combinación lineal de vectores. Dice así: dados dos vectores u y v y dos números a y b, el vector a por u más b por v se dice combinación lineal de u y v. ¿Vale? Acordaos, por ejemplo, de ecuación lineal, número por x más número por y. Pues aquí es muy similar, ¿vale? Bien, este concepto lo vamos a trabajar, da lugar a un ejercicio un poquito largo y lo veremos también en el curso que viene, pero es en segundo de bachillerato donde este concepto es fundamental, en el apartado de álgebra. Vamos con un ejemplo un poco largo en el cual vamos a repasar los conceptos vistos en los apartados anteriores. Bueno, pues nos da tres vectores u, v y w y nos manda a indicar en primer lugar si u y v tienen la misma dirección. Es lo mismo que decir si son proporcionales. Yo os lo pongo aquí de una manera, pero os voy a explicar de la otra, la que os he dicho que es más rápida. Fijaros, u y v. 7, 5, pues no se ve muy bien, pero mirad, menos 4 y menos 2. Del menos 2 pasamos al menos 4 multiplicando por 2. ¿Pasa lo mismo con el menos 5 y el 7? No, porque 2 por menos 5 daría menos 10, con lo cual no son proporcionales. ¿Que no lo veis? Trazáis, ya digo, la proporcionalidad, 7 entre menos 5, habría que ver si es igual a menos 4 entre menos 2. Podéis hacer las divisiones que evidentemente se ven que no son iguales o multiplicar en cruz. Menos 14 y 20 da distinto, no tienen la misma dirección, por lo tanto no son proporcionales. Calculamos las coordenadas de 3u menos 2v. Acordaros, si multiplicamos un vector por un número, multiplicamos las dos coordenadas. Entonces sería, si tenemos aquí las coordenadas de u, 3 por 7, 21 y 3 por menos 4, menos 12. Ahora esta resta la podemos hacer de dos maneras. En los ejemplos que veremos en el siguiente vídeo, veréis que lo hago uno de cada manera. Aquí, mirad, hay dos maneras de hacerlo, que es bien multiplicar por 2 las coordenadas y después restar, o bien ya multiplicar por el menos 2, despreocuparos del menos menos y después hacer la suma. ¿Vale? Entonces yo he optado por esta segunda manera, es decir, multiplicar por menos 2, cuidado, entonces quedaría, como he hecho esta multiplicación, quedaría un más aquí en medio, ¿vale? Menos 2 por menos 5, 10, y menos 2 por menos 2, 4. Y al sumar, 21 y 10, 31, y menos 12 más 4, menos 8. Y en el siguiente apartado nos manda a calcular los valores de x e y para que x por u más y por v sea igual a w. Si os fijáis, esta es la definición de combinación lineal. Entonces, puede decirnos esto o decirnos expresar w como combinación lineal de u y v, que será como lo veréis principalmente el año que viene en primero de bachillerato. Bueno, pues entonces planteamos solo que ahora que x e y son incógnitas. Pues tenemos dos incógnitas, vamos a necesitar el ¿qué? Un sistema de dos ecuaciones. Bien, pues lo que hago es sustituir las coordenadas de u, v y w, aquí lo tenéis, el x multiplicando a cada una de las que están dentro. 7x menos 4x y el y menos 5y menos 2y. Tendríamos esto. Sumamos, pues primera con primera, 7x más menos 5 sería menos 5y y menos 4x más menos 2y, el más menos se convierte en menos, sería menos 4x menos 2y igual al vector 11, 18. Y ahora aplicamos algo que
hemos visto antes, para que dos vectores sean iguales, tienen que tenerlo todo igual. Si nosotros tenemos las coordenadas, es que sus coordenadas correspondientes sean iguales, es decir, la primera igual a la primera y la segunda igual a la segunda. Con lo cual, fijaros que planteamos este sistema. Resuelvo el sistema, no voy a entrar en detalles, método de reducción, obtenemos que x es menos 2 y la y menos 5. Con lo cual, lo que se cumple es que menos 2 por el vector u menos 5 por el vector v sería igual a w. Podréis comprobarlo después de una manera rápida y sencilla. El siguiente apartado lleva por título vectores que representan puntos. Parece una tontería, pero después tiene su importancia por un error que cometéis que os comentaré ahora. Imaginaos la situación en la cual tenemos un vector cuyo origen es el origen de coordenadas, es decir, el punto 0, 0, y tenemos otro punto genérico, x, y. Si nosotros calculamos las coordenadas del vector OA, fijaros que sería x menos 0 y menos 0, vuelven a coincidir con las coordenadas del punto. Entonces, de todo punto podemos obtener un vector que tiene las mismas coordenadas que el punto, ¿vale? Siempre que el origen sea el origen de coordenadas. Y vuelvo a decir, esto, que parece, ya digo, es una tontería, tiene su importancia porque muchas veces vemos en este curso y en cursos superiores que sumáis un punto con un vector y eso no puede ser. Se pueden sumar dos vectores pero no un punto y un vector. Entonces si ese punto lo transformamos en un vector cuyo origen sea el origen de coordenadas, ¿vale? Pues mantenemos las coordenadas del punto. Por ejemplo, tenemos un segmento cuyos extremos son A 1, 4 y B 10, 10 y el cual se divide en tres trozos iguales. Tenemos que calcular las coordenadas de los dos puntos que marcan la partición, este y este. Si este ejercicio lo hicierais por sentido común, muchos lo haríais bien. El problema es que, bueno, pues el sentido común hay que plasmarlo. Entonces, ¿qué he hecho? He cogido el vector AB. El vector AB pues sería 10 menos 1, que es 9, y 10 menos 4, que sería 6. Y lo he dividido entre 3, ¿vale? Quedaría 3, 2. Entonces muchos lo que haríais es sumarle 3 y 2 a A para obtener P, después volver a sumarle 3 y 2 para obtener Q y así ya tendríamos la solución. Pero, cuidado, al punto P yo no le puedo sumar un vector, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Fijaros, OP, ¿quién sería? Sería desde aquí hasta aquí. Pues si recordáis esto, ¿qué sería? Si tengo un vector y aquí otro, esto sería la suma. Es la suma de OA y del vector U que he calculado. Pero fijaros que el vector OA es el que tiene las coordenadas iguales que a las del punto A, ¿vale? Entonces, lo que vosotros ibais a hacer, al 1, 4 sumarle, ¿vale?, la tercera parte del vector, quedaría 4, 6. El vector OQ habría dos maneras, ¿vale? De aquí a aquí, pues OA más 2 veces U, o también OP más una vez este vector U. Yo he optado por la primera. Es para llegar aquí, ¿vale? Es de este punto 2 veces, ¿vale?, la tercera parte. Aquí lo tenéis. Entonces, lo ponemos con vectores, entonces sería 1, 4 más 2 veces, ¿vale?, este vector que hemos obtenido. Ahí tenéis los cálculos, multiplico por 2, 6, 4, se lo sumo 1, 4, el 7, 8. ¿Vale? Y esos serían los dos puntos. Ya digo, por sentido común esto saldría muy rápido, a ponerlo así es un poco más costoso. Siguiente apartado, punto medio de un segmento. Pues si nosotros tenemos un segmento de extremos A y B con estas coordenadas, el punto medio se calcula como la semisuma de las coordenadas de dichos puntos. Dicho de otra manera, el punto medio, pues lo que hacemos es, como la media, sumar las x y dividir entre 2, sumar las y y dividir entre 2. ¿Vale? Muy sencillo. En el libro pues tendréis la demostración desde el punto de vista gráfico, con la suma de los vectores correspondientes, ¿vale?, despejando, ¿vale? Pero ya digo, vamos a verlo de una manera rápida porque si no esto se nos haría infinito. Tenéis un ejemplo muy sencillo, este primero, en el cual tenemos que calcular las coordenadas del punto medio de extremos A y B. Pues muy sencillo, pues para la x sumamos las x, 7 más 11, 18, dividimos entre 2, 18 entre 2 a 9, y 10 más 2, 12, entre 2 a 6. Así es rápido se calcula dichas coordenadas. Y en el siguiente ejemplo tenemos el enunciado, hallar las coordenadas del punto simétrico de A respecto de P. El concepto de simetría nos ha aparecido este año en el eje de simetría de una parábola, ¿vale? Pues aquello que está, cuando comparamos con respecto, por ejemplo, en nuestra cara, si hiciéramos una línea imaginaria que cruzara nuestra cara desde la frente hasta la barbilla, pasando todo por el centro, ¿vale? Entonces los elementos que están a un lado o al otro ocupan la misma posición. Entonces, se dice que A' es el simétrico de A respecto de P si P es el punto medio del segmento
A', es decir, las coordenadas de P son la semisuma de las de A y A'. Lo veréis mejor aquí. El simétrico de A respecto de P es otro punto que va a estar al otro lado de P, ¿vale? A la misma distancia. Entonces, si os fijáis, P es el punto medio. ¿Y qué hemos dicho de un punto medio? Que es la suma de las abscisas, la suma de las ordenadas de los extremos y dividiendo entre 2. Entonces, planteamos un sistema. ¿4 quién sería igual? Pues a la suma de las x, 7, más x partido de 2. El 2 pasa multiplicando, el 7 pasa restando, x vale 1. ¿Quién sería este 4? Pues la suma de las ordenadas, 2 más y entre 2. De nuevo el 2 multiplicando, el 2 restando, sale 6. El simétrico de A respecto de P sería el punto 1, 6. Como veis no es nada complicado, pero yo os voy a decir un truco que esto va a hacer que sea mucho más rápido. Cuando son números naturales enteros se ve bien, cuando son fracciones, pues bueno, a lo mejor sería conveniente hacer esto. Mira, os voy a dar este truquillo. Luego, como lo vamos a utilizar varias veces, atender porque es mucho más rápido. Mirad. Partimos del punto conocido y nos vamos hacia acá. Entonces, fijaros, ¿qué pasa del 7 al 4? ¿Que ha bajado cuánto? 3. Pues si os fijáis, lo que hagamos de aquí a aquí, tenemos que seguir haciéndolo hacia qué. ¿Vale? Entonces, si al 4 le bajo otros 3, ¿qué nos daría? 4 menos 3, 1. Ya está. Del 2 al 6, perdón, del 2 al 4, ¿qué hacemos? Subir 2. Pues si vuelvo a hacer lo mismo, si vuelvo a subir otros 2, del 4 al 2, ahora sí aparecería el 6. ¿Habéis visto con qué poco hemos conseguido las coordenadas del simétrico? ¿Vale? Vuelvo a decir, veis si sube o baja, cuánto, y volvéis a hacer lo mismo para las coordenadas del simétrico. Es mucho más rápido. La última definición que vamos a ver en este apartado de vectores es el de puntos alineados. Puntos alineados que estén en la misma línea, dicho de otra manera, en la misma recta. Bueno, pues 3 puntos con estas coordenadas están alineados si se cumple que el vector AB es, mirad este símbolo, estas dos rayas así, o también en vertical, ¿vale? Significa paralelo. Es decir, el vector AB es paralelo al BC, ¿vale? ¿Qué son paralelos? Lo hemos dicho al principio, paralelos son aquellos que tienen la misma dirección. Y también vimos en uno de los apartados intermedios de este vídeo que dos vectores tienen la misma dirección si son proporcionales. ¿Vale? Entonces, AB, ¿qué coordenadas tendría? X2 menos X1, Y2 menos Y1, lo tenéis aquí. BC, pues X3 menos X2, Y3 menos Y2, pues estos vectores tienen que tener las coordenadas proporcionales. ¿Vale? Aquí tenéis el esquema. Una nota. Ya digo, he considerado los vectores AB, AB y BC, estos dos, ¿vale? Los dos pequeños. Podría haber considerado también el AB con el AC. Y también podría haber considerado el BC con el AC. ¿Vale? En la definición consideramos los dos pequeños, los dos interiores, y podemos haber considerado cada uno de estos dos con el grande, con el AC. Si os fijáis, siguen siendo proporcionales. ¿Vale? Entonces ya digo, da igual que de dos pares de vectores cojáis, de las 3 situaciones posibles, que se va a cumplir también lo mismo. Bien, pues un par de ejemplos y acabamos. Comprobamos si estos 3 puntos están alineados. Pues vamos a coger, como hacíamos en la definición, el AB y el BC. Calculamos las coordenadas. Del AB, 6 menos 2, 4. 1 menos 1, 1 más 1, 2. El BC, pues sería 8 menos 6, 2, 2 menos 1, 1. ¿Estos dos vectores son proporcionales? Si os fijáis, se ve muy bien que si multiplicamos del 2 al 4 hay que multiplicar por 2, y si multiplico el 1 por 2 también obtengo esta coordenada. Con lo cual, si os fijáis, AB es 2 veces el BC. Son paralelos, son proporcionales, es decir, están alineados. Y para acabar, tenemos 3 puntos y en el R desconocemos esta coordenada. Pues nos manda a calcularla para que estén alineados. Bueno, pues vamos a calcular el PQ y el QR. Entonces, las coordenadas de PQ serían 5 menos 1, 4 y menos 2, menos 4, menos 6. R, si lo consideramos con Q, tendríamos 6 menos 5, que sería 1, y M menos 2, M más 2. Entonces, si os fijáis, ¿vale? Aquí desconocemos esta coordenada. Entonces vamos a aplicar, en lugar de buscar aquí el truquillo de buscar el número que multiplica para llegar al otro, aquí vamos a plantear la proporción. Entonces, para que sean
estén alineados, tienen que ser paralelos, paralelos es la misma dirección, es decir, que sean proporcionales. Pues por ejemplo, 4 entre 1 tiene que ser igual a menos 6 entre m más 2. Multiplico en cruz, este 4 multiplicaría al m más 2, 4m más 8, y el 1 multiplicaría al menos 6, daría menos 6. El 8 pasa al otro lado restando, quedaría menos 14. El 4 pasa dividiendo, menos 14 entre 4 lo puedo simplificar, menos 7 medios o menos 3,5, que sería la coordenada que tendría que tener, la segunda coordenada de R, para que estuvieran alineados. Es decir, si conocemos los dos vectores, hacer el truquillo de buscar la multiplicación, que desconocemos algo, planteáis la proporción. Y así se busca, ¿vale? Se ve rápidamente si los vectores son proporcionales, o tienen la misma dirección, o son paralelos, o que los tres puntos están alineados. Bien, pues con este concepto acabamos este primer y largo vídeo dedicado a los vectores. Yo creo que os puede ayudar también para el apartado correspondiente de física que habéis empezado hace bastante poco. Así que, bueno, pues ya digo, ahí se podría ver con un poquito más de profundidad, pero bueno, alguna cosa la tenéis en el libro y si no, se deja para el año que viene. Yo creo que son conceptos bastante sencillos, hay alguno un poco más complicado como el de combinación lineal, pero ya digo, son cosas rápidas de hacer y yo creo que no son muy complicadas. Bueno, pues finalizo, ya digo, este primer vídeo, dándoos las gracias por su visionado. Cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.